Imagínese delante de las páginas antiguas de la historia, donde los nombres resuenan como ecos de una era lejana. Entre estos nombres hay uno que brilla con un significado especial: Séfora, la primera esposa que se casó con Moisés. En medio de la inmensidad de los relatos bíblicos, su historia se destaca como un rayo de luz, un testimonio de amor, sacrificio y devoción. Séfora no es solo una figura del pasado, sino una mujer cuyo viaje resuena en nuestros corazones, tocando el dolor de la separación, pero también ofreciendo una solución, la fuerza de la fe y del amor inquebrantable. Acompáñanos a descubrir los misterios y las maravillas de esta fascinante figura, y descubre cómo tu historia puede inspirarnos hoy. Pero antes verifica si ya estás suscrito al canal, porque aquí te traemos una serie de vídeos como este que te harán entender y comprender más la Biblia de una forma más clara y profunda que nunca has visto. En la tierra de Madián, donde el sol quemaba la arena y las montañas parecían fundirse con el cielo, vivía un hombre llamado Jethro. Él era un sabio líder y un respetado sacerdote en su comunidad. Y entre sus hijas, había una joven llamada Séfora. Séfora era como una flor delicada en el desierto árido, llena de gracia y bondad. Una vez, mientras Séfora y sus hermanas estaban en los campos, cuidando el rebaño de su padre, apareció un extranjero. Era un hombre de aspecto serio y cansado, vistiendo ropas simples y gastadas por el tiempo. Este hombre era Moisés, un fugitivo de Egipto, donde había sido criado como príncipe, pero ahora vivía como un simple pastor. Séfora observó con curiosidad cómo Moisés ayudaba a sus hermanas, espantando a los crueles pastores que intentaban alejarlas del agua del pozo. Ella vio en él algo más allá de lo común, algo que la atrajo de una manera inexplicable. Y a medida que pasaban los días, una amistad especial florecía entre ellos. Moisés, aunque extranjero, encontró refugio en la casa de Jethro, donde fue acogido como un hijo. Y allí, su amistad con Séfora creció en algo más profundo. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, hasta que Moisés supo que no podría vivir más sin la presencia de Séfora a su lado. Entonces, un día, se acercó a Jethro con un corazón humilde y pidió la mano de Séfora en matrimonio. Jethro, viendo la sinceridad en los ojos de Moisés, consintió, y así, Séfora se convirtió en la esposa de Moisés, uniéndose en amor y propósito. Aunque su nombre no se menciona inicialmente en la Biblia, la presencia de Séfora en la vida de Moisés sería fundamental para el cumplimiento del destino que Dios le había reservado. Séfora, una mujer de serena belleza y profunda sabiduría, se convirtió no solo en la esposa de Moisés, sino también en una aliada crucial en su viaje. Su presencia a su lado no fue solo una casualidad del destino, sino un eslabón vital en la cadena de acontecimientos que llevaría a la liberación del pueblo de Israel. Mientras Moisés afrontaba los desafíos impuestos por su misión divina, Séfora permanecía a su lado con coraje y determinación. Ella comprendía la magnitud del propósito de Moisés y estaba dispuesta a sacrificar su propia seguridad y consuelo para apoyarlo. La conexión espiritual entre Moisés y Jethro, su padre, estaba profundamente arraigada en la relación entre Moisés y Séfora. Era como si los lazos de amor y fe entre ellos trascendiesen las fronteras terrenas y se entrelazaran con lo divino. Cuando Moisés se enfrentó a desafíos aparentemente insuperables, Séfora fue su roca, su fuente de fuerza y sabiduría. Ella no solo lo alentaba en tiempos de duda, sino que también lo desafiaba a alcanzar su pleno potencial como líder y profeta de Dios. Sus sabios consejos y su presencia tranquilizadora eran como bálsamo para el alma de Moisés, fortaleciéndolo para enfrentar los obstáculos que surgían en su camino. A medida que la jornada de Moisés avanzaba, la conexión entre él, Séfora y Jethro se hacía aún más evidente. Era como si sus vidas estuvieran entrelazadas de una manera que trascendía el tiempo y el espacio, guiadas por una fuerza mayor que los unía en un propósito común. Y cuando llegó el momento decisivo en que Moisés lideraría al pueblo de Israel hacia la libertad, Séfora estaba allí, a su lado, lista para apoyarlo en cada paso del camino. Pero en un momento crucial del viaje, cuando menos lo esperaban, una terrible amenaza se cierne sobre ellos. En el silencio de la noche, cuando las estrellas brillaban en el cielo y la luna lanzaba su luz suave sobre la tierra, una sombra siniestra se acercó. Era la mano pesada de Dios mismo, lista para castigar a Moisés por una transgresión aparentemente olvidada. Pero Séfora, con su sagacidad y amor inquebrantable, vio el peligro inminente y actuó con valentía.
Ella sabía que la única manera de salvar a Moisés era cumplir el mandamiento divino, incluso si eso significaba enfrentar lo desconocido. Con manos temblorosas pero determinadas, Séfora realizó la circuncisión de su hijo, sellando así el pacto entre Dios e Israel. La sangre derramada fue como un signo de renovación, una promesa de protección divina sobre Moisés y su pueblo. Y cuando tocó los pies de Moisés con el signo de la alianza, una aura de paz descendió sobre ellos, disipando el peligro inminente. Porque Dios reconoció el sacrificio de Séfora y el valor de Moisés, y los bendijo con su gracia y protección. La valiente hazaña de Séfora de salvar la vida de Moisés no pasó desapercibida a los ojos de Dios. Su acción no solo aseguró la continuidad de la misión de Moisés, sino que también la estableció como una figura notable en la historia del pueblo de Israel. Séfora se destacó como una de las mujeres que desempeñaron papeles fundamentales en la redención de Israel. Su acto de valentía y discernimiento, al realizar la circuncisión de su hijo y tocar los pies de Moisés con el signo de la alianza, mostró su comprensión de la voluntad de Dios y su disposición a actuar en consecuencia. A partir de ese momento crucial, Séfora ocupó un lugar de honor entre las mujeres de la Biblia que fueron instrumentos en las manos de Dios para cumplir sus designios. Se unió a las filas de mujeres valientes como Miriam, la hermana de Moisés, que profetizó y dirigió a la gente en la danza de celebración después de cruzar el Mar Rojo. Además, Séfora personifica la fuerza y la sabiduría de las mujeres que dieron forma al curso de la historia de Israel. Su participación activa y valiente en la jornada de Moisés para liberar al pueblo de la esclavitud en Egipto destaca el papel significativo de las mujeres en la obra redentora de Dios. Por lo tanto, el nombre de Séfora resuena a través de las páginas de la Biblia como un testimonio de la influencia y contribución de las mujeres en la historia de la fe. Su valentía y dedicación no solo salvaron la vida de Moisés, sino que también inspiraron a generaciones posteriores a seguir su ejemplo de fe y determinación. También tenemos un hecho muy importante que queremos contarte que el matrimonio de Moisés con Séfora fue un hito en su viaje, pero también generó desafíos inesperados. Después de unirse en matrimonio, Moisés y Séfora continuaron viviendo entre los pastores de Madián, alejados de las intrigas y luchas de Egipto. Mientras tanto, en el corazón de las tierras de Egipto, el pueblo de Israel gemía bajo el peso de la esclavitud y la opresión. Durante años, Moisés vivió una vida tranquila en Madián, cuidando el rebaño de su suegro Yetro y formando una familia con Séfora. Pero su paz fue interrumpida cuando Dios lo llamó para una misión de proporciones épicas: liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Inicialmente, el matrimonio de Moisés con Séfora parecía un obstáculo para esta misión monumental. ¿Cómo podría un hombre con lazos familiares en Madián liderar al pueblo de Israel hacia la libertad? Sin embargo, Dios no veía el matrimonio de Moisés como un impedimento, sino como parte de su plan divino. Fue Moisés, el pastor de Madián, a quien Dios eligió para ser el libertador de Israel. En un momento de revelación poderosa, Dios se reveló a Moisés en la forma de una llama ardiente en una zarza que no se consumía. Y allí, ante la presencia sagrada de Dios, Moisés aceptó su llamado divino y acordó liderar al pueblo de Israel fuera de Egipto. Así, el matrimonio de Moisés con Séfora no fue un retraso en su misión, sino una parte esencial de su preparación para lo que estaba por venir. Dios validó no solo la unión de Moisés y Séfora, sino también la elección de Moisés como líder de su pueblo, confirmando que él era el hombre adecuado para la tarea monumental que tenía por delante. ¿Te has parado a pensar que cuando Dios validó el matrimonio de Séfora y Moisés el alivio que sintió? ¿Cómo debe haber reaccionado? Deja en los comentarios lo que crees que hizo. Te ayudaré con los comentarios. Después del episodio en que Séfora salvó la vida de Moisés, su presencia continuó dejando huellas en la historia sagrada. En 2 ocasiones posteriores, ella emergió como una figura de importancia significativa, destacando aún más su papel en el gran plan de Dios. La primera vez que Séfora es mencionada de nuevo en la Biblia es cuando su padre, Yetro, viene a visitar a Moisés en el desierto. Yetro, el sabio líder de Madián y suegro de Moisés, trajo consigo a Séfora y a los hijos de la pareja. Su visita no solo reafirmó los lazos familiares entre Moisés y Séfora, sino que también trajo consigo sabiduría y aliento a Moisés en su arduo viaje. Más tarde, otro evento destaca la importancia de Séfora en la vida de Moisés. Miriam y Aarón, hermana y hermano de Moisés, cuestionaron su matrimonio con Séfora,
insinuando que Moisés no debería haberse casado con una mujer de Madián. Este episodio generó desacuerdo y tensión entre los líderes del pueblo de Israel. El cuestionamiento de Aarón y Miriam sobre el matrimonio de Moisés con Séfora fue un momento de conflicto y tensión dentro del liderazgo del pueblo de Israel. Aarón, el hermano mayor de Moisés y el sumo sacerdote, y María su hermana, cuestionaron abiertamente la elección de Moisés de casarse con una mujer de Madián, la tierra extranjera donde Moisés había vivido durante muchos años. El argumento de Aarón y Miriam estaba arraigado en la preocupación por la identidad y la lealtad de Moisés. Vieron el matrimonio de Moisés con Séfora como una influencia extranjera que podría comprometer su conexión con el pueblo de Israel y con las tradiciones de su propia nación. Miriam, especialmente, expresó sus preocupaciones sobre la unión de Moisés con una mujer no israelí, cuestionando si Dios realmente había hablado solo a través de Moisés, como él alegaba. Ella y Aarón han planteado dudas sobre la autoridad y liderazgo de Moisés, sugiriendo que su elección de esposa podría tener consecuencias negativas para el pueblo de Israel. Sin embargo, Dios intervino rápidamente para reprender a Aarón y Miriam por su insubordinación y falta de respeto por la autoridad de Moisés. Él dejó en claro que Moisés era su elegido, y que su posición como líder del pueblo de Israel no estaba en cuestión debido a su matrimonio con Séfora. Este episodio sirvió como un recordatorio de la importancia de la unidad y la lealtad dentro de la comunidad de Israel, y también destacó el papel vital de Séfora en la vida y el liderazgo de Moisés. Después de la intervención divina, Aarón y Miriam se vieron obligados a reconocer la autoridad de Moisés y a aceptar su elección de esposa, restaurando la armonía dentro del liderazgo del pueblo de Israel. Bueno, ya estamos llegando al final de esta historia, pero antes me di cuenta que aún no has dejado tu like en este vídeo. Es muy importante para que YouTube siga divulgando nuestros contenidos y así seguiremos bendiciéndote. Por lo tanto ya deja el like en ese vídeo que es gratis, gracias. Continuando. Pero hay un gran misterio aquí sobre la mención del matrimonio de Moisés con una mujer cusita. Trajo a la luz preguntas intrigantes sobre su vida personal y su estado civil. Para muchos, esta referencia planteó dudas sobre la identidad de su otra esposa, Séfora, y sobre las circunstancias que envolvían su matrimonio. La misteriosa figura de la mujer cusita apareció de repente, sin muchos detalles sobre quién era o cómo encajaba en la vida de Moisés. Su presencia en la narrativa dejó a los estudiosos y lectores de la Biblia perplejos, buscando respuestas para entender mejor la vida y las elecciones de Moisés. Algunos se preguntaban si esta mujer cusita era una segunda esposa de Moisés, además de Séfora, o si era de alguna manera la misma persona que Séfora, bajo un nombre diferente o en una situación diferente. Las especulaciones sobre la identidad y el papel de esta mujer cusita en el contexto de la vida de Moisés eran diversas y planteaban preguntas fascinantes sobre la relación de Moisés con las mujeres en su vida. Además, el hecho de que Moisés se casara con una mujer cusita también trajo a colación discusiones sobre las complejidades de las relaciones interculturales en la historia de Israel. Este matrimonio desafió las expectativas y tradiciones de la época, destacando la diversidad y la amplitud de la historia del pueblo de Dios. Sin embargo, las respuestas a estas preguntas permanecen envueltas en misterio, dejando a los lectores de la Biblia intrigados y curiosos sobre los detalles ocultos de la vida de Moisés. La mención del matrimonio de Moisés con una mujer cusita seguía siendo un punto de interés y especulación, destacando la riqueza y la complejidad de las historias bíblicas e inspirando reflexiones profundas sobre la fe y la vida. Con todos estos acontecimientos, el relato de las acciones de Séfora en la Biblia termina abruptamente, dejando muchas preguntas sobre su destino posterior y el resultado de su historia al lado de Moisés. Después de su partida, pocas son las menciones sobre su paradero o su situación familiar con Moisés. Esta brecha en la narrativa bíblica alimentó una serie de especulaciones y teorías sobre lo que le habría ocurrido a Séfora después de su separación de Moisés. Algunos creen que ella regresó a la casa de su padre en Madián, mientras que otros sugieren que ella pudo haber partido para vivir en otro lugar, lejos de los acontecimientos tumultuosos que envolvían el liderazgo de Moisés y el viaje del pueblo de Israel. Independientemente de su destino, la salida de Séfora marcó el final de un capítulo importante en la vida de Moisés y dejó un vacío en su historia personal. Su partida representó no solo una separación física de Moisés, sino también un símbolo de la difícil elección que ambos enfrentaron entre el amor personal y el cumplimiento del llamado divino. Sin embargo, incluso si el relato de las acciones de Séfora en la Biblia termina abruptamente,
su impacto y su legado continúan resonando a través de las páginas sagradas. Su valor, amor y sacrificio permanecen como un testimonio poderoso de la importancia de las mujeres en la historia de la fe y como ejemplos inspiradores de devoción y obediencia a Dios. Así, mientras los detalles sobre el destino final de Séfora permanecen envueltos en misterio, su presencia en la vida de Moisés y en la historia de Israel sigue resonando como un recordatorio de la importancia del amor, la fe y el sacrificio en el viaje de la vida.